¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más en nuestra sesión académica. Antes de dar inicio, vamos a dar unos pequeños avisos, recordarles que cualquier pregunta que tengan acerca de la sesión del día de hoy la pueden hacer por medio del chat y al finalizar se la haremos llegar a nuestro ponente. También recordarles que si todavía no reciben la invitación semanal y desean hacerlo, pueden solicitarlo al correo que está apareciendo ahorita en pantalla y también recordarles que para poderles enviar su asistencia, su constancia de asistencia, perdón, es indispensable que nos apoyen llenando la encuesta de satisfacción que les vamos a hacer llegar también al finalizar la sesión por medio de una liga en el chat y también pueden acceder a ella por medio del QR que estará en pantalla. Recordarles, por favor, asegurarse de que todos los datos estén bien, tanto su correo como su nombre, porque es el correo a donde se va a enviar la constancia y son los datos que van a aparecer. Entonces, para que no haya ningún inconveniente. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica de pediatría. El día de hoy es nuestra tercera sesión del bloque de marzo, que como ya saben son temas de hematología pediátrica y para hacer la presentación del tema de hoy, de nuestro ponente del día de hoy, le paso el micrófono a nuestro coordinador del mes, el doctor José Eduardo Mares, para que haga la presentación. Muchas gracias, doctor Eduardo, y muchas gracias, doctor Oscar González, por estar aquí. Adelante, doctor Mares. Hola, buenos días a todos. El día de hoy tenemos nuestra sesión académica de pediatría y el tema será la biometría hemática en la leucemia aguda y será impartida por el doctor Oscar González Llano. Él es un hematólogo pediatra reconocido a nivel nacional e internacional de investigación y capítulos en libros. Él actualmente es profesor de la especialidad de pediatría y su especialidad es el profesor titular de la especialidad de hematología pediátrica del Hospital Universitario José Luterio González. También tiene un doctorado en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente pertenece al Programa Nacional de Investigadores, siendo SNI 2 de CONACYT. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor, y muchísimas gracias por el tema. Es un tema muy importante y a poner mucha atención en él para aprender de esto. Listo. Muy bien, pues buenos días. Gracias a los que tuvieron que ver con esta invitación, especialmente a Mares, por, para participar en esta sesión. Espero que lo que yo les vaya a decir sea de su interés. Si hubiera dudas al final, con todo gusto, pues las pueden preguntar. O presione si Esta quiere. pantalla completa. Sí, ya está ahí perfecto, doctor. Si quiere, dele para atrás y adelante nada más para ver que funcione. Ahí Sí, está, está ¿verdad? perfecto. Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Disculpen. Bueno, este es el área médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No sé si el cursor me lo permita, pero en este edificio nuevo, que no sé si ustedes ya conozcan, el Blanco, que está prácticamente en el centro. En el piso séptimo tenemos desde hace 3 años un piso para pacientes de hemato-oncología que no habíamos tenido nunca antes. Tenemos 20 camas ahí y estamos muy contentos por ello. Muy bien, pues la pregunta sería, ¿por qué tendríamos que hablar de la biometría hemática en la leucemia aguda? Y las respuestas son estas dos, por su incidencia y por algo que se llaman factores pronósticos. La leucemia aguda es el cáncer más común en niños. Prácticamente 1 de cada 3 niños que tiene cáncer tiene leucemia aguda. Su incidencia es aproximada de 30 a 40 nuevos casos cada año en personas por millón de niños menores de 15 años. Ese mil nuevos casos por año en Monterrey, en México, seguramente no es el real, seguramente tenemos más casos. Y en Monterrey debemos de tener 150 nuevos casos cada año aproximadamente. Entonces, una razón para hablar de la biometría hemática en leucemia aguda es, pues, que es el cáncer más común en niños y el médico pediatra tendría que estar muy atentos de las 2 o 3 cosas significativamente importantes que nos permitan hacer el diagnóstico
más pronto y por lo tanto tener un mejor pronóstico. En leucemia aguda hay una serie de factores que se llaman factores pronósticos. Esos se empiezan a determinar desde que se diagnostica el caso y durante las primeras semanas cuando se evalúa la respuesta al tratamiento. En general, estos factores pronósticos nos permiten separar a los pacientes con leucemia, especialmente la linfoblásica aguda, en tres diferentes grupos de tratamiento. Aquellos que tienen un riesgo bajo a recaer, que son los mejores casos, y reciben un tratamiento más sencillo. Los que tienen un riesgo intermedio para recaer y los que tienen un riesgo alto para recaer, donde estos últimos obviamente reciben un tratamiento bastante más intenso, bastante más de riesgo, pero un tratamiento que se justifica precisamente porque las características del caso nos hacen presuponer que va a ser más difícil la posibilidad de que se obtenga la curación. Es decir, de acuerdo a la agresividad de la enfermedad, recibes un tratamiento sencillo, menos sencillo o muy complicado. Y todos estos factores pronósticos nos permiten, insisto, agruparlo en uno de esos tres grupos. Una serie de factores pronósticos dependen del paciente, que vamos a platicar ahorita, otros dependen de las células neoplásicas, esto no depende de ninguno de nosotros, así nació la leucemia. Y otro tiene que ver con la respuesta al tratamiento, aquí pues obviamente sí participa el tratamiento que haya empleado y la forma como lo administró el hematólogo o el oncólogo que trató el caso. Pero para el médico pediatra, el importante son los que tienen que ver con lo que tiene que ver con el paciente. Y de estos factores dependientes del paciente, que están anotados en esta diapositiva, algunos, por ejemplo, la edad, pues uno no tiene injerencia en ello. El paciente se enferma a la edad que le corresponde enfermarse y el pediatra no puede intervenir en eso. Son más complicados, bastante más complicados de atender los niños que se diagnostican antes de que tengan un año de edad. Entre más pequeños los pacientes son más difíciles de que se puedan obtener resultados positivos. Se pueden lograr, pero es más difícil lograrlo. Les va un poquito mejor a las mujeres que a los hombres, les va mejor a los anglosajones que a los hispanos o a los negros, por factores de muchos tipos, no nada más genéticos. Pero insisto, esos tres factores para empezar, por ejemplo, no tienen nada que ver con el pediatra. O sea, van a atender el caso que se les presente independientemente de esas características. Pero en estos últimos dos, especialmente en el número 4, en el que tiene que ver con el número de leucocitos al diagnóstico, ahí el pediatra sí juega un papel muy importante para tratar de hacer o para tratar de tener la sospecha de diagnóstico lo más oportuno que se pueda. Arbitrariamente, aunque esto ya ha sido probado esto por mucho tiempo, se ha podido determinar que los pacientes cuando se diagnostican de leucemia y tienen menos de 50,000 glóbulos blancos al diagnóstico, son mejores casos que aquellos pacientes que se diagnostican teniendo más de 50,000 glóbulos blancos al diagnóstico. Este grupo de pacientes que tienen 50,000 o más glóbulos blancos al diagnóstico tienen más riesgo para tener infiltración inicial al sistema nervioso central y eso los convierte en casos más complicados de atender. Por eso, específicamente con el número de leucocitos al momento de diagnóstico, en esto yo quisiera insistir mucho porque es el único de todos los factores de pronóstico del niño con leucemia en los que el médico pediatra juega un papel muy, muy importante, como lo voy a ir platicando en el transcurso de la presentación. Y voy a empezar con tres casos clínicos de la vida real, muy sintetizados para ejemplificar lo que les estoy platicando. Esta muchachita de 6 años tenía dolor óseo de 3 meses de evolución. Le habían visto ya tres traumatólogos, le habían tomado radiografías de diferentes áreas del cuerpo, no habían encontrado ninguna alteración en particular. Al final, alguno de esos traumatólogos le puso férulas para que no moviera la rodilla o el tobillo. Recibió N cantidad de antiinflamatorios y de analgésicos, pero la niña no mejoraba. Y a la mamá se le ocurrió lo que se le debió haber ocurrido desde el principio, haber ido con un pediatra, porque ella acudió directamente con un traumatólogo sin pasar por el pediatra. El pediatra la vio muy pálida, le tomó una biometría hemática y la biometría reportó 5 gramos de hemoglobina y 111,000 leucocitos, que seguramente cuando empezaron los dolores esos 3 meses antes no estaban tan elevados. Este caso es un caso de riesgo elevado porque se diagnosticó 3 meses después de los primeros síntomas, que eso para fines prácticos es un retraso en el diagnóstico.
Alguien arbitrariamente ha determinado que uno diagnostica tarde una leucemia cuando te tardas más de un mes desde los primeros síntomas. Entonces, este caso es un caso de diagnóstico tardado, retardado, porque pasaron 3 meses de los primeros síntomas. Este otro caso es un niño de 8 años que tenía síndrome anémico, no tenía hepatoesplenomegalia. El pediatra o el médico de primer contacto pensó que era una anemia ferropénica. Seguramente iba a tener más del 90% de posibilidades de haber acertado ese diagnóstico. Le inició hierro, pero no le tomó una biometría hemática. También le dio ácido fólico, pero pasaron las semanas y el niño no tuvo mejoría. Entonces, después de 2 semanas de estar dando ese tratamiento y ante la falta de respuesta, le tomó una biometría inicial que traía 88,000 leucocitos. Entonces, este segundo caso es otro caso de retardo en el diagnóstico porque se tardó más tiempo del que debía para tener la sospecha de diagnóstico de leucemia. Y este tercer caso es una niña de 3 años que tenía infecciones de repetición, que es una historia relativamente frecuente en los niños con leucemia. Esta niña tenía ya 2 meses de evolución, había recibido múltiples antibióticos, le habían tomado X cantidad de radiografías, pero tampoco tenía una biometría hemática. Entonces, después de 2 meses de evolución, se le decidió tomar una biometría hemática y la biometría reportó 5 gramos de hemoglobina, 36,000 plaquetas y 123,000 leucocitos. Es otro caso de riesgo alto que muy probablemente, si se hubiera diagnosticado un mes, 2 meses, 3 meses antes, la cifra de leucocitos hubiera sido menor. Entonces, son 3 casos de riesgo alto que van a recibir tratamiento muy intenso porque fueron diagnosticados tardíamente porque no se les hizo una biometría hemática. Entonces, para entrar ya en detalles, yo separé lo que les voy a platicar en dos capítulos. El primero, en cuándo solicitar esa biometría hemática, cuándo es un buen momento para hacerlo. Y el segundo, en cómo interpretar esa biometría hemática. Cuáles son los datos que a uno le deben de hacer pensar la posibilidad de que un paciente tenga esta patología. Para empezar, vamos a comentar los datos que nos deben de hacer pensar a nosotros en tomar una biometría hemática en un niño. Síndrome anémico, es decir, un niño pálido con hiporexia, taquicárdico, cansado, con mucho sueño, se puede quejar un poquito de dolor de cabeza. Ese niño tiene síndrome anémico y todos los pacientes con síndrome anémico tienen que tener una biometría hemática. Más del 90% de las veces estos niños van a terminar teniendo anemia ferropénica y por lo tanto van a tener una anemia microcítica hipocrómica regenerativa, como ustedes ya saben. Pero habrá algún paciente con síndrome anémico que no tenga ferropénica. Y ese paciente se beneficiaría mucho de una biometría hemática. De hecho, aunque el diagnóstico de anemia ferropénica por clínica sea muy sugestivo y por estadísticas sea prácticamente un hecho que la tenga, tener una biometría hemática inicial yo creo que es bastante recomendable para saber exactamente cómo empezamos, si fuera una ferropénica y cómo vamos a quedar después del tratamiento que le administremos. Pero especialmente es importante tener esa biometría hemática para estar perfectamente seguros de que el paciente tiene una anemia ferropénica. El paciente con leucemia aguda y síndrome anémico tiene una anemia normocítica, normocrómica. Entonces, si un paciente con síndrome anémico tiene una biometría hemática que no es microcítica hipocrómica, es decir, que no es ferropénica, uno debe considerar siempre la posibilidad de que el paciente tenga una leucemia aguda. Todo paciente con síndrome purpúrico, es decir, sangrado de piel y mucosas, petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragia, debe de tener una biometría hemática. La mayor parte de los pacientes con estas características van a tener una púrpura trombocitopénica inmunológica, la inmensa mayoría de los casos. Pero habrá algún paciente que empiece con síndrome purpúrico y que realmente lo que tiene es una leucemia aguda. Característicamente, la biometría hemática de un paciente con PTI es normal, excepto que está trombocitopénica. Y el niño está sano. Es decir, un niño con PTI es un niño sano que tiene plaquetas bajas y que tiene síndrome purpúrico, pero no tiene ninguna otra manifestación. Entonces, cualquier paciente con síndrome purpúrico tiene que tener una VH. Y si el niño no está sintomático, porque tiene febrícula, porque le duelen las rodillas, porque le tocaron unos ganglios, porque se le toca la puntita del vaso, ese paciente seguramente no es una PTI y va a requerir una valoración. Entonces, todo síndrome purpúrico
tiene que tener una biometría hemática, aunque el diagnóstico más probable sea una PTI. Y llevamos dos, síndrome anémico y síndrome purpúrico. El dolor óseo es una manifestación que ocurre en 1 de cada 4 niños con leucemia aguda. El dolor óseo más común en pediatría son los dolores que nosotros conocemos como dolores de crecimiento. Y más del 80 o 90% de los niños que tienen dolor de crecimiento tienen unos dolores de crecimiento muy típicos, nocturnos, bilaterales, simétricos, con intensidad variable que pueden llegar a ser muy intensos, de características también muy variables. Alguien lo puede referir como un dolor quemante, como un dolor opresivo, como un dolor de diferentes formas se puede manifestar. Y probablemente el dato más importante es la periodicidad de este dolor óseo. Los dolores óseos de crecimiento son dolores que dolieron anoche, hoy buscan ayuda con el pediatra, pero hoy ya no tienen dolor. Y se pueden pasar 3 días, 4 días, 5 días, 2, 3 semanas, meses incluso sin tener nuevamente otra crisis de dolor. Entonces, esos son los dolores típicos de crecimiento. En estos pacientes, obviamente, como quiera, hay que evaluar que no tengan megalias, que no tengan fiebre, que no tengan síndrome anémico, síndrome purpúrico. Si ninguna de esas cosas está pasando, incluso podría no tomar una biometría hemática porque es muy sugestivo esas características con dolores de crecimiento. Pero si el niño tiene un dolor de crecimiento diferente al que yo les acabo de decir, ese paciente tiene que tener una VH. Cuando un paciente tiene dolor óseo por leucemia aguda, la biometría hemática siempre es anormal. Entonces, un dolor óseo que no parece ser un dolor de crecimiento porque no tiene las características que ahorita les dije, requiere de una biometría hemática. Está indicada ser una biometría hemática. La cuarta, el paciente con adeno o esplenomegalia. Evidentemente, un paciente que trae una infección de vías respiratorias altas por primera ocasión, que ustedes lo están viendo en su consultorio, que trae ganglios en el cuello, que pueden estar de los dos lados del cuello de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Incluso la adenomegalia puede ser generalizada, pero no tiene síndrome anémico, pero él no estaba comiendo bien, no tiene fiebre. Ese paciente pudiera ser que tenga una adenomegalia reactiva al proceso infeccioso que tiene y no hay necesidad de hacer ninguna maniobra, pero sí conviene que 2, 3, 4 días después que ustedes hayan iniciado su manejo, lo vuelvan a valorar para asegurarse que esto no ha ido incrementándose. Con respecto a la esplenomegalia, no es la misma historia. Si un paciente le tocan a ustedes esplenomegalia, tienen que tener una biometría hemática. La causa más común para que un niño tenga el vaso crecido, especialmente los vasos muy crecidos muy poco, por ejemplo, los esplenomegalia de grado 1, que es tocar el polo inferior del vaso en inspiración profunda. Esto se relaciona la mayor parte de las veces con un paciente que tiene un proceso infeccioso viral, que es la causa más común para explicarlo. Pero también un paciente con leucemia aguda puede empezar con una esplenomegalia de grado 1. De hecho, la esplenomegalia no es obligada en leucemia aguda. Si la tocas, tienes que pensar en leucemia aguda, pero si no la tocas y tiene otros datos clínicos que te indiquen esa posibilidad diagnóstica, tienes que seguirla considerando, aunque no tengas esplenomegalia. Entonces, cualquier niño al que le toques esplenomegalia, tienes que pensar en leucemia aguda y tienen que tener una biometría hemática. Y finalmente, que probablemente sea el que sea un poquito más difícil de dilucidar, es el paciente que tiene síndrome febril. No le puede tomar una biometría, vamos, sí se puede, pero no sería muy práctico, en mi opinión. Tomar una biometría hemática a todo niño que consultan por síndrome febril, porque es el pan nuestro de todos los días en sus consultorios. Pero aquel paciente con síndrome febril que ya pasaron 3, 4 días de manejo y sigue con fiebre, o el paciente que tuvo 3, 4 días con fiebre, le dan tratamiento, mejora y antes de que pase una semana otra vez vuelve a tener fiebre, ese paciente probablemente sí requiere una biometría hemática para asegurarse que las cosas están bien por ahí. Entonces, no en todas las fiebres, pero aquellas fiebres de difícil control, de larga evolución, las fiebres muy altas que mejoran, pero al poquito tiempo vuelven a aparecer, ese paciente probablemente necesite una biometría hemática para estar seguro que todo está bien por ahí. Entonces, con respecto a indicaciones, síndrome anémico, todos los síndromes anémicos, todos los síndromes purpúricos, todas las esplenomegalias, todos los dolores óseos que no sean dolores clínicamente de crecimiento y las fiebres de difícil control o de larga evolución son indicaciones para tener una biometría hemática. Y así tratar de hacer diagnóstico de leucemia aguda de la manera oportuna. Y ya con la biometría hemática en la mano, lo que sigue es
cómo interpretamos la biometría hemática, qué cosas de la biometría hemática nos pueden ayudar para saber si vale la pena pedir valoración con el hematólogo. A veces es muy sencillo hacer diagnóstico de leucemia aguda para el hematólogo. Si uno manda una biometría hemática y lo que observa es lo que se ve en este diapositivo, donde todas las células que se ven aquí son células neoplásicas, con características muy evidentes de células neoplásicas, el resto son glóbulos rojos. Pues el diagnóstico es muy sencillo, esto se manda a examinar al laboratorio para que tipifiquen la leucemia aguda y no hay ningún problema. Pero a veces la cantidad de blastos, que es la célula que se está indicando con la flechita ahí en el centro de la fotografía, son muy poquitas las células y al químico se le pueden ir y no reportarlas. Y la biometría hemática estará normal, pero muy poquito anormal y el diagnóstico puede resultar un poquito más difícil. Cuando hay alguna sospecha fuerte de que el paciente tenga leucemia aguda, pero no es súper claro con la biometría hemática, uno hace una médula ósea y en la médula ósea se encuentra una imagen usualmente como esta, donde prácticamente todas las células que observamos son células neoplásicas. Entonces, el diagnóstico para el hematólogo, la inmensa mayoría de las veces es muy sencillo. El punto es que llegue el paciente con sospecha, porque tengo una biometría hemática normal, por las razones que yo les platiqué hace un ratito, que eran justificación para tomarla. Entonces, ¿qué de la biometría hemática tenemos que evaluar o valorar para tener la sospecha de leucemia? Citopenias, es decir, la disminución en alguna de las líneas, alguna de las 3 líneas celulares de la biometría hemática. Prácticamente 8 de cada 10 niños con leucemia aguda tienen anemia con leucemia aguda. No todos, pero la mayor parte sí la tienen. Y esa anemia característicamente es anemia normocítica, normocrómica con reticulocitos bajos. Es decir, una anemia normocítica, normocrómica, arregenerativa porque no tiene reticulocitos, ustedes están obligados a pensar en leucemia aguda y tienen que pedir ayuda. Porque 8 o 9 de cada 10 niños con leucemia debutan con una anemia de estas características. También 8 o casi 9 de 10 pacientes con leucemia aguda tienen trombocitopenia en el momento del diagnóstico, pero un poquito más de 1 de cada 10 puede tener plaquetas normales en el momento del diagnóstico. Lo que sí está muy difícil es que un paciente con leucemia aguda del diagnóstico esté en el grupo de los 10-20% que no tienen anemia o en el 10-20% de los que no tienen trombocitopenia. Eso sí está muy complicado. Pues no tener afectación de la hemoglobina o no tener afectación de las plaquetas al diagnóstico, pero no tener afectación en ninguna de estas 2 series celulares es muy difícil, para fines prácticos inexistente. La pancitopenia es una manifestación muy común en la biometría hemática, más bien es un hallazgo muy común en la biometría hemática de un niño que tiene leucemia aguda. Y cuando se determina esta pancitopenia, debe atenderse como si fuera una urgencia médica. Es decir, tener anemia, trombocitopenia y leucopenia en una biometría hemática obliga a una atención inmediata. En el momento en que ustedes tengan ese hallazgo en la biometría hemática, el paciente tiene que ser internado en un hospital para pedir una valoración. Porque la pancitopenia, insisto, es una manifestación muy común de la VIH inicial en un paciente con leucemia y cualquiera que la tenga tiene leucemia aguda hasta no demostrar lo contrario. No se vale pedirle más exámenes, no se vale darle antibióticos o multivitamínicos, no se vale pedirle radiografía, no se vale decirle, lo voy a ver en 3-4 días a ver cómo está. No, el paciente con pancitopenia es un paciente como si tuviera abdomen agudo. Hoy mismo tengo que buscar ayuda, hoy mismo, no mañana ni pasado mañana, hoy mismo. Y esto, la última parte de esta diapositiva es lo que les decía yo al principio, que aunque puede estar afectado solamente una línea celular, es lo menos común y es prácticamente imposible que estén afectadas, que no estén afectadas, vamos, la mayor parte de las veces están afectadas las 2 o 3 líneas celulares. Este es una de las cosas más importantes que yo les voy a platicar ahorita. Miren, hacer diagnóstico de leucemia aguda cuando un paciente tiene leucocitosis de 20,000, 30,000, 50,000 no tiene mucho chiste. Cualquier persona va a sospechar ese diagnóstico. Pero hay que recordar que solamente la mitad de los niños con leucemia aguda tienen una biometría con más de 11,000 leucos al momento del diagnóstico. Es decir, tienen leucocitosis solamente la mitad de los casos. Y esos casos no son el problema. Porque si alguien ve a un paciente con 50,000 leucos, seguramente va a pedir una valoración.
Por lo tanto, la mitad de los niños con leucemia tienen leucocitos normales o incluso bajos. Por lo tanto, el hallazgo de leucocitosis no es obligado para pensar en leucemia. Cualquier cifra de leucocitos puede hacer que un paciente tenga leucemia aguda. Solamente el 20% de los casos tienen más de 100.000 leucocitos y solamente el 7% tienen más de 200.000 leucocitos. Es decir, todo paciente en el que usted sospeche con leucemia aguda puede tenerla independientemente de la cifra de leucos. No se vale decir que porque trae 8.000 leucocitos totales, el paciente no puede tener leucemia aguda. La diferencial de esta cuenta de leucocitos es muy importante. Una diferencial, independientemente de la cifra, donde marquen que la mayor parte de las células que se observan son linfocitos, es una biometría que ustedes lo deben de hacer sospechar la posibilidad de que el paciente tenga leucemia. Y esto tiene que ver con esta diapositiva que yo les estoy mostrando aquí. Para fines prácticos, todos los pacientes con biometría, con leucemia aguda, el diagnóstico tienen blastos circulando en la sangre periférica. Para fines prácticos, todos los tienen. Pero alguien puede tener una celulita, dos celulitas, que para un químico que haga un frotis y que se tarde lo que normalmente se tarda en el laboratorio en ver un frotis, puede ser que le pase desapercibido a tener una biometría hemática donde todas las células que se observan circulando en la sangre periférica son blastos. Pero si partimos de este hecho, entonces en teoría todos los pacientes con leucemia aguda en la primera biometría tendrían que reportarles blastos. Y eso no ocurre. De hecho, esa es la excepción. La regla es que el químico no ponga la palabra blasto. La palabra blasto significa que el paciente tiene leucemia aguda y el químico no quiere tomar con mucha frecuencia esa responsabilidad. Entonces va a disfrazar la palabra blasto con palabras como linfocito atípico, que no tiene nada que ver con blasto, pero por alguna razón los químicos consideran el linfotípico como si fuera un sinónimo de blasto, que es una célula completamente diferente. Pero cuando le reportan linfocitos atípicos, ustedes tienen que pensar en la posibilidad que el químico les quiere decir que observa células que puede ser que sean blastos. También les pueden poner blastos feos, células feas, células sospechosas. También se las pueden marcar con crayón o subrayar o circular, pero cualquiera de esas cosas son datos que ustedes les deben de hacerla pensar la posibilidad de que el químico les esté reportando la posibilidad de que el paciente tenga células neoplásicas circulando en la sangre periférica. ¿Qué ayuda mucho para que esto sea un poquito más sencillo? Que ustedes se puedan comunicar con los químicos al laboratorio. Los hematólogos tenemos comunicación con los químicos prácticamente todos los días. Y todos los días nos damos cuenta que en el laboratorio los químicos saben bastantes veces más que los médicos de cosas que tienen que ver con el laboratorio. Pero pueden ser un poquito inseguros a la hora de hacer sus juicios. Entonces, una llamadita por teléfono del médico tratante que tiene un paciente con sospecha de leucemia y le habla al químico para decirle que le va a mandar una muestra de un paciente con una biometría hemática que él cree que puede ser de un paciente con leucemia aguda, le hace parar las antenas al químico, ver el frotis con más atención, e igualmente puede ser que no le reporten que vieron blastos, pero les van a poner alguna señal que a usted les va a dar fundamentos para que pidan una valoración del caso. Bueno, finalmente lo que yo podría concluir de lo que les platiqué en esta media hora, más las preguntas que van a hacer al final, son las siguientes. La leucemia aguda es el cáncer más común en niños. En México, alguien ha publicado que 1 de cada 2 casos con cáncer en México tiene leucemia aguda. Entonces, evidentemente, el médico, aunque no es afortunadamente una enfermedad muy común, el médico de primer contacto, el pediatra, tiene que estar muy atento para saber cuándo pedir la biometría hemática y cómo interpretarla. Es muy importante esto porque influye extraordinariamente en hacer el diagnóstico oportuno. Y hacer el diagnóstico oportuno permitirá, cuando menos en este capítulo, poner a más niños en el grupo de los que tienen un riesgo bajo para recaer o un riesgo intermedio para recaer. Eso significa que van a recibir un tratamiento más sencillo, más barato, menos tóxico, con menos efectos colaterales a largo plazo. Hacer diagnóstico de leucemia aguda en etapas tardías, con un número de leucos muy alto al momento del diagnóstico, hará que las cosas sean bastante más complicadas desde el diagnóstico y con las posibilidades de curación sean
más bajas y los riesgos a largo plazo sean más altos. Entonces, idealmente uno tiene que tratar de hacer el diagnóstico oportunamente. También tengo que decirles que, por ejemplo, un pediatra atiende hoy a un niño con síndrome anémico, hoy le toma una biometría hemática y hoy 300,000 glóbulos blancos al momento del diagnóstico, pues evidentemente ese caso no fue un diagnóstico tardío, fue un paciente que se presentó con una enfermedad muy agresiva en un periodo de tiempo muy corto. Pero el paciente que ya tiene mucho tiempo con síntomas y si nos tardamos mucho en tomar la biometría hemática, esa es una situación que no debería de ocurrir en un mundo ideal. Como ya les dije, la biometría siempre gira alrededor de la biometría hemática. Les repetí los criterios para solicitarla: síndrome anémico, síndrome purpúrico, fiebre difícil control de larga evolución, dolor óseo que no parezca ser un dolor óseo de crecimiento y esplenomegalia. Son razones, cualquiera de ellas, mucho más si se conjuntan algunas de estas situaciones, que en leucemia es una cosa muy común, y son todas ellas razones para pedir una biometría hemática. La pancitopenia es una urgencia médica que hoy mismo tiene que requerir la consulta con hemato. El número de leucocitos al momento del diagnóstico, este dato es súper importante, puede ser cualquiera. Entonces, de ninguna manera descarten leucemia porque el paciente tiene una cifra de leucos normal. Y el que no le reporten blastos en el frotis de sangre periférica no descarta de ninguna manera el diagnóstico de leucemia aguda, y el paciente puede tener esta patología sin ningún problema. Comunicarse con el químico siempre ayuda para establecer diagnósticos más oportunos. Y esta diapositiva es como un gracias por estar aquí. Veo que es un buen grupo, un buen número de gente el que se reportó. Podrían estar haciendo otras cosas. Espero que lo que yo les dije sea de su interés y estoy a sus órdenes para preguntas. Muchísimas gracias, doctor Oscar, por la presentación. Acomodando ahí algunas dudas, inquietudes. Hay algunas preguntas que tenemos. Mencionan de qué porcentaje de los niños con anemia tendrán leucemia. Pues miren, se enferma prácticamente un niño de cada 40,000 niños, entre 30,000 y 40,000 niños menores de 15 años por año. ¿Cuántos niños de esos 30,000 o 40,000 tengan anemia? No te lo podría decir, pero yo creo que ayuda. En el hospital vemos 40 casos de leucemia por año. En el Seguro Social yo creo que deben de haber como 90 o 100 casos. Entonces, Ujú. en Monterrey, y muchos, obviamente, nada más que viene mucha gente que no están necesariamente aquí en Monterrey, pero debe haber más de 150 casos por año. Entonces, sí es una cosa que se ve, pero esa es la estadística más aceptada. Un Sí, caso nuevo por cada 30,000 o 40,000 niños. sí, sí, creo que podemos decirlo así a grosso modo que parece, o sea, por estadística, un pediatra va a ver de 0 a 1 en toda su vida de casos, tentativamente. Entonces, podemos decir que de todas las anemias, tal vez menos del 1% una de cada 1000 puede ser que sí sea una leucemia, o un poco más. O sea, es un número muy pequeño, pero es importante tenerlo en mente siempre para hacer el diagnóstico. Gracias a Dios, Este, no son muchas. exacto, déjeme para ahondar un poquito en eso. A lo mejor eso que dijo Mares tiene alguna significancia. Bueno, yo tengo algún pediatra que me ha mandado, probablemente el récord sean 3 casos en 30 y pico de años. Pero obviamente mis suplentes que no van a ver ninguna leucemia en su vida. Ujú. Pero sí tendrán algún caso. Alguien pregunta, reacciones leucemoides con 20,000 leucos. Yo creo que aquí la diferencial es muy importante. Si esa reacción leucemoide con 20,000 leucos, la diferencial tiene un predominio de linfocitos, yo creo que sí conviene una valoración con el hematólogo. Los linfos atípicos no son normales en ninguna circunstancia, pero no significa necesariamente que sean un problema. Los linfos atípicos característicamente ocurren en infecciones virales comunes y corrientes, aunque la típica o la más característica sea la mononucleosis infecciosa, pero cualquier proceso infeccioso viral puede dar lugar a linfocitos atípicos. Entonces, tiene que tener una atención. Si el único hallazgo de la biometría hemática son linfocitos atípicos, a mí no me daría mucho pendiente. Pero si tiene linfos atípicos y aparte está anémico, tiene trombocitopenia, ya tendría que
que considerar otras opciones de manejo. También me mencionan de qué tan válida es la biometría hemática por método de capilar. ¿Qué tan válida, perdón? Qué tan válida comparada con, por ejemplo, la toma o la muestra de sangre por punción es válida la biometría Ah, por el es método perfectamente capilar? válida. Ujú. Es absolutamente válida. Siempre habrá probablemente alguna variación entre la tomada capilar y tomada de una vena, pero son variaciones muy mínimas vamos, son perfectamente confiables las Sí. capilares. También mencionan, y creo que es una pregunta muy frecuente, de que si es necesario siempre pedir reticulocitos o especificar que se pidan reticulocitos en la orden para que los procesen. Y creo que la respuesta es sí. Fíjense Siempre hay que que especificarlos. yo creo que dentro de muy poco, aquí en hematología ya tenemos un equipo, eh, un CELDIN, que así se llaman los equipos que hacen las biometrías hemáticas, que ya hace los reticulocitos aunque no los pidas. Y yo creo que es cuestión de tiempo para que este tipo de equipos estén en los laboratorios de los hospitales más grandes aquí en Monterrey. Pero mientras eso sucede, uno tiene que pedirlos, no se hacen de favor. O sea, uno tiene que pedir los reticulocitos. Yo no creo que valga la pena pedirle reticulocitos a cada paciente que le haces una biometría hemática. Yo creo que es obligado pedir reticulocitos a un paciente al que le pides una biometría hemática porque tiene síndrome anémico o porque tiene síndrome purpúrico, o sea, al paciente que está sospechando que tiene leucemia aguda, tienes que pedirle unos reticulocitos. La mayor parte de esos pacientes van a estar con síndrome anémico. Entonces, estudiar a un niño con síndrome anémico obliga a pedir reticulocitos sí o sí. Si uno recibe un paciente de otro médico y trae una biometría hemática que le pidió ese doctor y está anémico y no tiene reticulocitos, se le tiene que pedir reticulocitos. Definitivamente se le tiene que pedir reticulocitos. Y otra pregunta que hicieron aquí con respecto a las biometrías hemáticas anuales, pues según la academia, al año de edad tienes que tener una biometría hemática. Yo no creo que cada año tengas que hacerlo. Si el paciente está muy bien, probablemente no la necesite. Pero yo creo que es mejor hacer una biometría hemática en cualquiera de las circunstancias que les platiqué en el transcurso de la plática. Síndrome anémico, síndrome purpúrico, fiebre difícil control, esplenomegalia y dolores óseos que no sean dolores de crecimiento. Sí. Cualquiera de esas razones es bastante buena justificación para pedir una biometría hemática. Aquí está el proverbio como el de los intensivistas de que prefiero un tubo de más que un niño de menos. Creo que podemos decir que prefiero una biometría de más que una biometría de menos, que un niño de menos. Si tienen alguna duda o tienen alguno de estos síntomas, la ventaja es que es un estudio que es muy accesible y pues es mejor corroborar o sea, realizarlo a tener que quedarse con la duda. Eh, También mencionan de que si hay algún dato en el diferencial que ayude a poder definir si es una leucemia o aumentar la sospecha. Pues sí, un predominio de linfocitos en el diferencial es, por ejemplo, que es una historia relativamente común. Una biometría hemática de un paciente que traiga 20,000 leucos. De entrada te puede preocupar mucho, pero si trae 80-90% de neutrófilos, debes de estar pensando que eso seguramente es muy probable que sea, probable nada más, que sea un proceso infeccioso. Pero si tienes 20,000 leucos o 10,000 leucos o 8,000 leucos, pero traen 90% de linfocitos, esa biometría es bastante más preocupante. Sí. Y creo que por último, en caso de viremia con linfocitosis, recomienda repetir la biometría hemática al resolverse el cuadro infeccioso. En caso de una biometría con leucocitosis y con un proceso infeccioso respiratorio, si no trae más datos, y 3 o 4 días después el niño mejora, que es lo que usualmente pasa, pues probablemente no necesites una VH. Pero si después de 3 o 4 días el paciente no mejora o en ese momento tiene datos que tú no esperabas, por ejemplo, que le tocaste la puntita del vaso o trae síndrome público, pues a lo mejor sí requiere una VH. Perfecto. Muy bien. Creo que serían todas las dudas. Muchísimas gracias, doctor Oscar, por su tiempo y por todas las respuestas y la presentación que nos dio. Y muchísimas gracias a todos ustedes por darse su tiempo para para tener actualización médica continua. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.